.5 son las 7 de la mañana, 31 minutos. Estamos siempre en estos días de la presente semana haciendo un balance básicamente de las decisiones políticas que el gobierno ha tomado en aspectos de la política misma, en aspectos económicos y las consecuencias en lo social. Vamos a reforzar el tema de la fiscalización, que es tan necesaria devolvérsela como facultad a la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo hago enmarcado en lo que ayer trascendió como una noticia que realmente debe impactar a todos los ecuatorianos. Se acusaba a la partidocracia de beneficiarse en la intermediación del petróleo ecuatoriano, que significa comprar petróleo ecuatoriano y vendérselo a un tercero. Puede ser un país o una empresa extranjera. Se decía que por ese motivo, especialmente en la ciudad de Quito, había familias enteras, empresas que se beneficiaban por la intermediación. En lo que se conoce comúnmente, en el argot comercial, el pase de mano. Es decir, alguien compra con dinero de un tercero, solo porque tiene la influencia o porque tiene el cupo, y sin siquiera tener logística para tomar el producto, transportarlo y entregarlo en las puertas del verdadero cliente. Simplemente por una orden, se le dice, despáchese a tal parte. Cosa que el intermediario no hace prácticamente nada, nada más la intermediación. De esto se acusaba a algunas familias, a algunos nombres, a algunos políticos pertenecientes a la partidocracia. ¿Qué ha pasado con Uruguay? Voy a redactar primero, voy a leer esto que he redactado cronológicamente. Primero, en marzo de 2010, el presidente Rafael Correa firmó un acuerdo con Uruguay de gobierno a gobierno, sin licitación y sin intermediarios. Ecuador, el presidente Rafael Correa; Uruguay, el presidente uruguayo, del año 2010, para venderle crudo, para que Uruguay procesara el crudo y nos vendiera derivados del petróleo. Ellos sí tienen una refinería con excedente de producción. Parecía que todo era, obviamente, bien intencionado, positivo. E inclusive el presidente Rafael Correa dijo en aquel entonces: en los pasados gobiernos se practicaba la intermediación petrolera porque había mucha corrupción. Es decir, que se asumía que al negociar gobierno a gobierno no iba a haber intermediación, por lo tanto no iba a haber corrupción. Pero el 9 de noviembre de este año 2011, y nosotros aquí lo entrevistamos al asambleísta Clever Jiménez, denunciando contratos petroleros, en donde no se está respetando realmente los intereses del Ecuador. Y con Fernando Villavicencio, de Polo Democrático, Clever Jiménez, asambleísta de Pachacuti, ellos denunciaron el 9 de noviembre de 2011 que Uruguay hacía intermediación, porque el 80% del crudo que le compraba al Ecuador se lo ha vendido a Estados Unidos. Inclusive en puertos de la costa oeste, es decir, aquí mismo en el Pacífico. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué tenía Uruguay que no tenía Ecuador? Para que Ecuador pueda vender directamente a los clientes estadounidenses, sin pasar por el canal de Panamá, inclusive aquí mismo en la costa del Pacífico. ¿Por qué teníamos que venderle el petróleo a Uruguay? Para que Uruguay le venda a los clientes estadounidenses y se gane la intermediación. El 20% restante se lo vendía a Panamá y a otros países. Y solo 2 embarques los llevó a Uruguay, supuestamente, parece que el primero, como una inauguración, ¿no? Y allí, seguramente, ellos habrán estado vendiendo el petróleo ecuatoriano a otros clientes, comprando petróleo a otros países para procesar en su refinería y vendernos a nosotros los derivados del petróleo, porque Petroecuador anuncia que le hemos comprado alrededor de 16.500.000 barriles de derivados, pero que le hemos vendido 24 millones
de petróleo a Uruguay. El diario Hoy, en la página 4 de su suplemento Diario de Negocios, DN, ahí inclusive hasta publica una gráfica. Es obvio que esto nos debe de ofender. ¿Qué tienen los uruguayos, aparte del respeto que debemos tenerle nosotros a cualquier otro país? ¿Qué tienen los uruguayos que no tengamos los ecuatorianos para venderle directamente a los clientes consumidores finales, refinerías, países del petróleo ecuatoriano? Porque ese dinero que antes se lo llevaban los corruptos supuestamente de la partidocracia, ¿por qué ahora tiene que llevárselo la empresa ANSA de Venezuela? Ante estas denuncias, el presidente de la República, ya como un tercer acto, en la última cadena sabatina denunció y que va a dejar sin efecto el contrato con Uruguay. Es decir, allí nos da la información el presidente, seguramente de manera tácita, que él no conocía de la intermediación de Uruguay. De pronto él creía que Uruguay estaba llevando el petróleo a Uruguay para procesarlo y que no lo estaba vendiendo a otros países. Porque él denuncia esto, de acuerdo a la denuncia de Jiménez y de Villavicencio, para anular ese contrato. Pero, ¿qué dicen en el cuarto acto los ejecutivos de Petroecuador? Primero, que ese contrato ya fenece en enero del año 2012. Es decir, que apenas vamos a ahorrar, por decir así, la intermediación o lo que se ganaba Uruguay, la empresa petrolera uruguaya, ANCAP, un mes. Si se le suspende el envío de petróleo o la venta de petróleo a esa empresa. Pero el presidente de la empresa ANCAP ha reaccionado ayer y en declaraciones al diario El País de Montevideo dice de manera enfática que el presidente ecuatoriano sí sabía de la intermediación y que su utilidad, de pronto la desmerece, solo ha sido de $6 millones por intermediar. Bueno, a Ecuador creo que esos $6 millones le hace falta, los necesitamos. Pero además, el mismo día de ayer, y aquí está en la rueda de prensa reporteada por los periodistas del diario Hoy, Marco Calvopiña, el gerente de Petroecuador, y Nilsen Arias, de Comercio Internacional de Petroecuador, dicen que efectivamente la cláusula sexta del contrato permitía o permite a Uruguay la intermediación. Es decir, que cuando se firmó el contrato, por eso es que el gerente o el presidente de ANCAP dice que el presidente Correa sí sabía de esto, porque al firmar el contrato el presidente o sus asesores deben haberlo leído. Dice el señor Marco Calvopiña que la cláusula sexta del contrato dice: ANCAP podrá, por razones de optimización de su sistema de refinación, vender el crudo Oriente objeto de este contrato, siempre que no sea en los países Chile, Perú, nada más, la excepción. ¿Pero qué le está diciendo? Que le podía vender a todos los otros países del mundo el petróleo ecuatoriano. La intermediación. Realmente esto nos deja siempre para la reflexión. ¿Por qué la Asamblea Nacional debe recuperar su capacidad de fiscalización? Aquí hay una prueba más. Porque los actos administrativos, aunque fueran de buena fe, terminan cometiéndose errores y perjudicando al Ecuador y a sus conciudadanos, a los habitantes del país, cuando la administración queda a la discreción sin control. Aquí entrevistamos al asambleísta Paco Velasco cuando se firmaba contratos similares con PDVSA. Y él decía que como era de gobierno a gobierno, no necesitaban licitaciones. Es decir, se asumía como que allí iba a haber transparencia y no iba a haber perjuicio para el Ecuador. Pero eso ya es un error. Cuando se deja todo a la discreción, sin licitación pública, sin que se conozca por parte de la ciudadanía qué se está haciendo con los recursos del Estado, la discreción se convierte lastimosamente, en este caso sería por Uruguay, en indiscreción. Si la cláusula sexta además sí les permitía la intermediación y ganarse unos $6 millones que Ecuador los pudo haber ganado. Hay un dicho popular de nuestros abuelitos, nuestros padres, que decían: en arca abierta hasta el justo peca.
Por eso es que en administración no debe haber ni siquiera el mínimo espacio a la discreción o a la discrecionalidad. Debe haber el control. Nos ratificamos, la Asamblea Nacional debe recuperar su capacidad de fiscalización. Artículo 61 de la Constitución dice, las ecuatorianas, porque así está redactada la Constitución, las ecuatorianas y los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Numeral 5 dice, fiscalizar los actos del poder público. Por eso es que la prensa lo hace. Y todos los ecuatorianos tienen el derecho de fiscalizar los actos del poder público, pedir cuentas. El artículo 120, lo hemos trabajado algunos días ya este tema. Numeral 9, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes: fiscalizar los actos de los funcionarios públicos, es decir, el Ejecutivo, el Electoral, la Transparencia y Control Social, es decir, los otros 4 poderes del Estado o 4 funciones del Estado. El artículo 129, la Asamblea puede enjuiciar al presidente y a la presidenta, de acuerdo a la redacción de este artículo. El artículo 131 le da la capacidad de fiscalizar al ministro, a ministros en general, procurador, controlador, fiscal, defensor del pueblo, etcétera. Esa facultad la han anulado en la Asamblea cuando se le da a un grupo en una mesa de fiscalización para que califiquen a quién fiscalizar y a quién no. Es un error porque el funcionario público, si sabe que no lo van a fiscalizar, mire usted, puede cometer errores hasta de buena fe. Por eso es importante que la fiscalización, que no es otro sino un acto de rendir cuentas, de explicar por qué tomó tal o cual decisión. Hoy día, si la Asamblea tiene esta capacidad, debería pedirle a los ministros de recursos, en este caso petroleros, a los funcionarios de Petroecuador y al presidente de la República, ¿por qué se firmó un contrato que finalmente a Uruguay le ha permitido la intermediación, que era prohibida o que el mismo presidente había dicho que antiguamente se hacía en los gobiernos anteriores, la intermediación, porque había mucha corrupción? Ahora, ¿cuáles serán las respuestas y las consecuencias? Esperemos hacer el seguimiento a este tema. Pero sí creo que en el fondo nos debe ofender a los ecuatorianos el hecho de haber firmado un convenio con otro país que se asumía que iba a llevar todo el crudo y quizás por excepción hubiera vendido a otro país. Ahora dice Calvo Piña, el gerente de Petroecuador, que Uruguay no ha respetado el espíritu del contrato, porque más ha vendido a terceros que lo que ellos han consumido. Vamos al corte comercial.